Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro martes de CNA, el mejor día de la semana. ¿Qué tal todos? ¿Qué tal todas? ¿Todo bien? ¿Cómo va la semana? Hoy tenemos un tema especial. Vamos a hablar de es un paper, es un artículo en específico que salió hace ¿cuánto tiempo? A ver, junio de 2025, que habla de la relación, no habla de relaciones directamente del vago con el trigémino, pero habla de pacientes que sufren con problemas de ATM, que obviamente son problemas trigeminales, y aborda estos problemas de ATM, este dolor en la articulación temporomandibular, trabajando con dos grupos diferentes, un grupo de ejercicios, terapia manual y estimulación del vago, mientras que el otro grupo solo hizo ejercicios y terapia manual, y compara los dos grupos. Es decir, lo que cambia entre los dos grupos es la estimulación del vago, aunque el problema sea trigeminal. Entonces, un poco eso lo que vamos a establecer hoy, pero vamos a empezar construyendo un poco lo que sería el razonamiento clínico del águila en ese contexto, el razonamiento clínico de un cazador de cebras en este contexto, y al fin y al cabo es fundamental que podáis entender estas relaciones, porque al fin y al cabo, si os dais cuenta, volvemos a hablar de lo que, pues claro, esto fue en el domingo, ¿no? Que estábamos hablando del mito, el mito de la caverna, Lili, y estábamos hablando del mito de la caverna porque hay en el mito de la caverna las personas que están sentadas o que están atrapadas ahí dentro de la caverna, lo único que pueden ver son las sombras en el fondo de la caverna. Y como lo único que pueden ver son las sombras en el fondo de la caverna, para ellas las sombras al fondo de la caverna son la realidad, aunque las sombras no sean reales en sí mismo, ¿no? Entonces, es un poco eso que eventualmente hablamos. Si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. La respuesta siempre es la sombra de algo está pasando, y ahí lo que vemos es la sombra reflejada en alguna articulación, en algún segmento, en alguna estructura, en alguna víscera, algún órgano, en algún trastorno, pero eventualmente lo que tenemos que abordar para poder resolver esta sombra no es la estructura en sí misma, sino que los sistemas que probablemente están permitiendo este mantenimiento de estas condiciones disfuncionales. Entonces vamos a hablar hoy un poco, entonces, teniendo en cuenta, teniendo como fondo de pantalla, o como pantalla de fondo, esa perspectiva de que hoy vamos a hablar de pacientes que sufren con dolor en la ATM, pero podría ser cualquier otro problema que esté relacionado al trigémino, por ejemplo, ¿vale? Y estableciendo ahí buenas relaciones clínicas, probablemente seremos capaces de ofrecer a nuestros pacientes tratamientos más efectivos. Entonces, vamos a empezar a darle vueltas, porque el tiempo es corto. Aquí no se puede tener horas gonzaguianas. Una hora gonzaguiana aquí nos matarían, porque 3 horas probablemente o Instagram derrumba el directo, o no me deja salvar después al final, y ahí lo perdemos. Entonces no vamos a invertir en horas gonzaguianas, vamos a invertir en horas reloj. No estamos dentro del universo SNA, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a arrancar pensando primero. Acabo de salir de la bici de Uber. Estoy ya casi frito. Empecé en la semana pasada. Esta
este es un hábito que ayuda mucho a regular el sistema autónomo, principalmente cuando hay trastornos circadianos. No mantenerlo ad eternum, pero en momentos específicos del año intentar asumir algunos hábitos diferentes ayudan a regular mejor el sistema autónomo. Desde la semana pasada estoy intentando arrancar el día a las 6:30 de la mañana. Entonces fui bajando, empecé a las 6:30, luego fui bajando, 6:20, 6:10, 6:05, 6 y hoy arranqué a las 5:30. Y bueno, es curiosísimo porque el día se alarga un montón y obvio, ahí hasta que se despierten las chicas es un silencio absoluto. Nuestra capacidad de desarrollar, de hacer cosas es brutal y ahí te das cuenta que tu cuerpo empieza a funcionar diferente, obviamente. Empieza a funcionar más temprano. El circuito de activación, el circuito hipotalámico, HPA, ¿no? El eje hipotálamo pituitario adrenal se activa más temprano, el eje simpático se activa más temprano, se cambian tus hábitos intestinales, va cambiando tus tiempos de comida, tu estado de ánimo y claro, cuando nos vamos acercando a la noche ya vas percibiendo que tu ritmo va bajando de una forma no habitual, porque claro, el día empezó a las 5:30 de la mañana. Y ahí es muy curioso observar el comportamiento que vamos teniendo, porque lo primero que suele pasar es que mientras vayamos sintiendo más el cansancio, lo natural es empezar a desarrollar algunos cambios de hábitos, ¿verdad? Siempre lo que hablamos primero de los cambios de la modulación autonómica, las primeras cosas que cambian para lo bueno y para lo malo son los hábitos. Y entonces cuando empiezas a percibir tus hábitos, los míos por ejemplo, yo empecé a percibir, hemos comido al mediodía 1 hora, yo empecé a percibir que a las 4 horas de la tarde ya se me cerraban los ojos y me empezaba a entrar más hambre. Y obviamente empezaba a entrar más hambre para reponer la glucosa para poder mantenerme despierto por más tiempo. Y ya es curioso las adaptaciones que el cuerpo va produciendo. Y esto ya es para personas que tienen problemas de regulación del biorritmo, del ritmo circadiano, o del vago por la mañana o del simpático por la mañana. Esta es una super práctica, que vayas despertándote un poco más temprano en algunos momentos del año y que mantengas esto por 1 mes, 2 meses y establezcas esto como un desafío, ¿verdad? Y claro, obviamente ahí por la noche, si no te entra el sueño, vas a dormir la hora que tienes que dormir, pero igual en el día siguiente tienes que despertarte en la hora que te has propuesto a levantar, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es la razón de que adelantes la hora a las 5:30? Es que mi capacidad de trabajo, Tere, bajó muchísimo con los mellizos en la tripa, porque ahora algunas funciones que Ruby hacía sola, ahora necesita de algún tipo de asistencia. Entonces, para que yo pueda asumir mi parte y su parte, me tengo que arrancar el día más temprano. Entonces ahí ya es un doble desafío. ¿Vale? Pues vale el desafío para quien le guste. Después voy a proponer en el grupo del avanzado, cuando vayamos a leer, en el grupo del diseño avanzado, vayamos a leer nuestro Vision Board. Ya tengo el mío preparado. Nos falta la fecha, pero ya tengo el mío preparado. Cuando vayamos a leer nuestro Vision Board, yo les voy a proponer después que nos metamos en un desafío que vamos a llamar de modo caverna. Después les voy a explicar el desafío, ¿vale? Pero hoy hablamos de relaciones del trigémino con el vago y cómo el vago puede influir en esta modulación del dolor de la ATM, por ejemplo. Entonces, adultos hacen cosas de adultos, ¿verdad, Liri? Adultos hacen lo que tienen que hacer, ese es el tema. Vamos bien, ¿verdad, Ivana? En el domingo empezamos con el grupo nuevo del Breathwork. Bien, entonces vamos a pensar. Nos llega un paciente con una queja predominantemente de ATM, es decir, me duele la zona por
X motivos, el dolor es multifactorial, ya lo sabemos, pero vamos a centrarnos en la queja, es que me duele, y a veces duele y viene acompañado de bruxismo, a veces no está acompañado de bruxismo, a veces lo más obvio, cuando nos llega un paciente así, es empezar a valorar el sistema articular local, ¿verdad? El sistema de estabilización, el sistema muscular, el sistema articular, las estructuras vecinas, las relaciones de codependencia del ATM. Entonces vamos a ver, si vamos más al detalle, vamos a pedir una radiografía, vamos a ver cuál es la clase oclusal, vamos a ver si le han quitado piezas dentales, si tuvo ortodoncia, si no lleva ortodoncia, si tiene gingivitis, periodontitis, algo que puede estar influyendo en la función del trigémino, si tiene alguna condición asociada de dolores de cabeza, de cefaleas, de migrañas, algo que puede estar influyendo en esta relación. Probablemente vamos a ver algo de cervicales también, y ahí trabajando o valorando las estructuras cervicales, probablemente vayamos a ver una relación de dependencia de la posición de la cabeza con la posición de las vértebras cervicales, ¿verdad? Entonces tenemos ahí 7 vértebras cervicales. Las 3 primeras, C1, C2, C3, son la parte que en este contexto nos interesaría más. Pero si nos damos cuenta, las cervicales serán una lordosis, más o menos así, pero lo que vamos a percibir es que C1, C2, C3 hacen un recorrido y hay un punto de quiebre entre C3 y C4, que es el punto de mayor movilidad de la zona cervical, y luego de C4 a C7 vamos a tener otra estructura y otra dirección de curvatura. Entonces es como si estuviéramos hablando de estructuras de la cervical alta y luego estuviéramos hablando de estructuras de las cervicales bajas. Y estas estructuras probablemente van también a influir sobre la posición del cráneo o de la transición cráneo-cervical, ahí del occipucio, del occipital con la primera vértebra cervical, el atlas. De hecho, subí una historia otro día, si lo habéis visto en el fin de semana, que estaba Alice ahí sujetando la tripa de Ruby. Yo les pregunté qué vértebra soy yo, el atlas, ¿no? El que aguanta el peso del mundo, por eso se llama atlas. Entonces, esta zona de transición depende directamente de la organización de estas estructuras que vienen hasta C3 y luego de este pivoteo que hace C3 con C4 y de esta estructura que viene por C4, C5, C6, C7, que depende esencialmente de la posición de la bandeja alta, ¿no? de la cintura escapular. Entonces, en un paciente que nos llegue con dolor del ATM, esto es otra estructura que probablemente vayamos a valorar, las estructuras cervicales, si hay sensibilización cervical, si hay puntos gatillos en trapecio, elevador de la escápula, digástrico, esternocleidomastoideo, escalenos, músculos que están implicados en las estructuras cervicales. Obviamente vamos a verificar cómo están los músculos que están asociados al ATM, el macetero, el temporal, y por ahí va. Si vas un poco más al detalle, puedes valorar un poco las suturas del cráneo, y si entiendes un poquito más, y ya vamos a niveles de especialización un poco más altos, ya puedes probar funciones orales también, funciones de la lengua, por ejemplo. Ya puedes probar no, pero verificar si es un respirador oral, si es un respirador nasal, porque todo esto de alguna forma o de otra va a influir sobre el tema dolor, sobre el tema dolor seguramente, y la mayor parte de los profesionales, como aún hay este sesgo biomecánico, lo va a pensar por las posibles relaciones mecánicas que hay asociadas entre estas estructuras que hemos comentado y la ATM, ¿no? y la articulación temporomandibular. Entonces, esto es lo más obvio, ¿sí? que vamos a tener como valoración, y se va a valorar los movimientos de deducción, de protracción, de retracción. Bueno, hay cosas diferentes. Si es masticator unilateral, si es bilateral, por ahí va.
Ok. Eso es lo más obvio, ¿vale? Y está bien. Primero lo que hay que hacer es, de verdad, lo más obvio. Pero cuando estamos hablando de lo más obvio y estamos hablando de una persona que viene con un dolor orofacial, en este caso en la ATM, estamos poniendo en esta categoría el paciente, estamos al principio suponiendo que probablemente la causa del dolor sea un problema nociceptivo, por ejemplo, que está relacionando una estructura, puede ser el cóndilo, puede ser un ligamento, puede ser la cápsula, puede ser el disco, puede ser cualquier cosa, que probablemente hay un componente nociceptivo, y este componente nociceptivo probablemente sea el elemento que está generando esta condición, este dolor que está relacionado a la ATM. Ahí vamos a pedir que abra, que cierre la boca, verificar la fuerza y todo eso. Bueno. Y eso está bien, y en una parte importante de los pacientes nos va a ayudar. Pero en una otra parte, esto probablemente va a ser insuficiente. ¿Y por qué va a ser insuficiente? Porque el trigémino no depende solo de las cosas que pasan en la cabeza, ni solo de las cosas que pasan en la cara. El trigémino depende de otras funciones también, que son funciones asociadas que pueden generar sensibilización de núcleos trigeminales. Entonces, por ejemplo, otras condiciones que pueden generar sensibilización de núcleos trigeminales. Un aumento de la respuesta inmunitaria, por ejemplo, puede generar aumento de la sensibilización de núcleos trigeminales. Y hablo de núcleos trigeminales porque tenemos varios núcleos trigeminales, algunos sensitivos, algunos motores. El sensitivo obviamente es el que va a estar más reactivo y el motor va a estar más espasmado, ¿okay? Porque es motor. Entonces, cuando hablamos de aumento de la reactividad del sistema inmune, por ejemplo, esto puede generar un aumento de la sensibilización del trigémino. Cuando hablamos de apnea del sueño, por ejemplo, esto puede generar más disparos del trigémino. Cuando hablamos de respiración oral, esto genera más disparos trigeminales. Cuando hablamos de infecciones, cuando hablamos de alteraciones gastrointestinales, cuando hablamos de reflujo, por ejemplo, cuando hablamos de reflujo, estamos hablando de condiciones que generan un aumento de la sensibilización de estructuras trigeminales, lo que puede ser interpretado por el sistema nervioso central como dolor, en este caso, dolor en la ATM, pues, de lo que estamos hablando. ¿Okay? Y muchos pacientes que sabemos tienen estos dolores orofaciales, estos dolores temporomandibulares, que están asociados a síndromes de dolor miofacial. ¿Okay? Algunos de ellos con condiciones primarias, como fibromialgia, por ejemplo. Otros ya no como condiciones primarias, sino como condiciones secundarias después de un evento. La verdad es que empeoró mucho, me empezó a doler y ahí ya no mejora. Ya probé acupuntura, ya probé osteopatía, ya probé fisioterapia, ya probé placa de bruxismo, ya probé cambiar la dieta, ya probé eso. Y la verdad es que tengo muy poco control. Entonces, sí, cuando recibimos este tipo de paciente, es lo que llamamos de paciente cebrita, el que sale del plan común, nuestra cabeza tiene que dirigirse probablemente a otros lugares. ¿Okay? Probablemente a otros lugares. ¿Por qué otros lugares, Luis? Porque fijaros, cuando hablamos de modulación del dolor, y aquí estamos hablando del dolor, de la TM, cuando hablamos de modulación del dolor, la verdad es que podemos influir en la modulación del dolor sin tocar directamente la zona, sea la zona que sea. Entonces quiero que te imagines ahora un paciente que te llega con un dolor en la ATM, que sea un dolor importante, que a lo mejor tenga limitación de la apertura de la boca, que no te permita tocar la zona, por ejemplo, y que tengas que trabajar este dolor sin tocar en la cara del paciente.
sin tocar en la cara del paciente. ¿Puedes imaginar algo? ¿Podéis imaginar algo? Tienes que tratar esta zona, pero no le puedes tocar la cara. ¿Podéis imaginar algo que le podría resultar beneficioso? ¿Le podréis proponer algo? Camilo preguntó, las gastrointestinales, ¿cómo podría afectar a problemas trigeminales a través del vago? ¿Por qué no a los otros nervios y ser trigémino? Porque es el tema del directo. No será un problema de absorción y desequilibrio electrolítico y de minerales, porque voy a sospechar de un problema de electrolíticos y de minerales si el paciente tiene un dolor trigeminal. Porque debería sospechar de un problema electrolítico si el paciente tiene un problema trigeminal. No logro conectar, Camilo. No. ¿Cómo podemos intervenir sobre el trigémino sin tocar la cara? Yo puedo trabajar sobre circuitos reflejos, ¿verdad? Circuitos reflejos, circuitos de coactivación. Circuitos fáciles de coactivación que yo puedo utilizar para generar modulación del trigémino, sin tocarle la cara. No podemos tocar la cara. No podemos tocar la cara. Entonces, si no podemos tocar la cara, es ningún nervio que esté implicado en la cara. Y además, toda la sensibilidad de la cara que tenemos aquí es trigeminal. Si va a tocar en algo ahí, es trigeminal. ¿Okay? Entonces, vamos a pensar. ¿Cómo podríamos modular el dolor que está aquí sin tocar en lo que está aquí? Okay. Punto número 1. Utilizando un circuito que tenemos aquí en la entrada del tórax, que se llama vía antinociceptiva ascendente. Esta vía antinociceptiva ascendente, por ejemplo, cuenta con algunos receptores aquí en la entrada de la caja torácica, que son receptores vagales, por ejemplo, receptores varorreflejos, que cuando yo estimulo estos receptores, es muy posible, no solamente posible, pero también probable, que toda la sensación de molestia y de dolor en la cara vaya a disminuir cuando soy capaz de estimular esta zona de manera efectiva. ¿Cómo somos capaces de estimular esta zona de manera efectiva? Con algunos ciclos de respiración controlada. Por ejemplo, podemos hacer esto a través de algunos ciclos de respiración controlada. Ok. Más que la respiración, más que circuitos respiratorios, que podríamos estar utilizando para modular este dolor aquí. La actividad física, ¿no? La actividad física en sí misma. Aumentar el nivel de actividad física del paciente. Si aumentamos el nivel de actividad física del paciente, empiezo a generar un sistema analgésico descendente, un sistema inhibitorio descendente más eficiente. Es decir, aunque el dolor sea trigeminal, si tengo un circuito antinociceptivo y un circuito modulador descendente más efectivo, esta molestia también suele bajar de manera importante. Bien, más que eso, más cosas que podríamos estar utilizando para poder intervenir sobre el trigémino sin tocarle al trigémino. El cuello, obviamente podríamos estar utilizando zonas del cuello, cervicales altas, principalmente para poder trabajar sobre circuitos reflejos de esta zona, la calidad del sueño. Si el paciente tiene trastornos esofágicos, gastroesofágicos, por ejemplo, 70% creo de los reflujos gastroesofágicos son no erosivos. Es decir, si es una lesión no erosiva, probablemente tenemos un puntazo ahí a poder hacer algún trabajo sobre el diafragma y sobre el cierre del esfínter esofágico inferior, y eso es obviamente una vía vagal. Entonces, hay sistemas de regulación que son sistemas de regulación bajos que nos permite actuar sobre el trigémino sin tener que tocarle al trigémino. Entonces, ¿qué significa esto, Luis? Significa que yo tengo elementos externos a esta zona que son capaces de influir directamente en la inhibición del dolor de esta zona. ¿De acuerdo?
Y de la misma forma que son capaces de generar inhibición de esta zona, también son capaces de generar irritación de esta misma zona. ¿Vale? Entonces, esta relación, cuando vale para disminuir síntomas, también valdrá de la misma manera para aumentar síntomas. Ok. Entonces, ya empezamos a entender ahí que yo puedo actuar fuera del trigémino para poder influir sobre el trigémino. Si yo estoy actuando fuera del trigémino para poder influir sobre el trigémino, ¿con qué estoy contando? Cuando yo intuyo o cuando yo decido clínicamente voy a actuar fuera del trigémino para poder modular el trigémino y utilizo otras estrategias para poder generar modulación de esta zona, la estrategia terapéutica que yo estoy eligiendo, sobre todo, es una estrategia terapéutica que va dirigida al sistema nervioso central. Es decir, yo estoy promoviendo estrategias, prácticas, ejercicios, yo estoy utilizando herramientas que me van a generar modulaciones del sistema central y esta modulación del sistema central me va a generar una inhibición aquí. Entonces yo no estoy pensando en técnicas locales, estoy pensando en técnicas de modulación del sistema central y esto me genera modificaciones del comportamiento aquí. Ok, entonces yo estoy utilizando vías y mecanismos que son externas al sitio del problema. Okay, eso es lo primero que tiene que estar claro. Vale, ahora, hemos dicho que hoy vamos a hablar de estas relaciones del trigémino con el vago. ¿Y cómo el trigémino se regula con el sistema nervioso autónomo? Por ejemplo, el trigémino es un nervio autonómico. ¿Vale? Nervios autonómicos son el vago, son el oculomotor, el glosofaríngeo, el facial, los nervios esplácnicos, que son los simpáticos, del tronco, del cráneo, del abdomen, de la pelvis. El trigémino no es un nervio autonómico, pero sí que el trigémino influye sobre la regulación autonómica. Y es a partir de ahí que quiero que podamos pensar en estas relaciones trigémino-vagales. ¿Okay? El trigémino influye en el vago, como el vago va a influir en el trigémino. Siempre que hablamos de relaciones, son relaciones bidireccionales. ¿Okay? Bien, ¿cómo el sistema trigeminal puede influir sobre vamos a empezar a la inversa. ¿Cómo el sistema trigeminal puede influir sobre el sistema simpático o sobre el sistema parasimpático del paciente? De varias maneras, ¿vale? La más obvia de ellas son las respuestas trigémino-cardíacas. El trigémino no inerva el sistema cardíaco, ¿vale? Pero influye directamente sobre la modulación del sistema cardíaco. Para el sistema nervioso autónomo, la estructura prioridad 1 del cuerpo es el corazón. Es la estructura prioridad 1, es su perla, es la corona de la reina, está ahí, el corazón. Entonces, sobre todo, la función del sistema autónomo es proteger al sistema cardíaco y tiene sistemas de protección que son coherentes para poder mantener este circuito de protección. La primera respuesta trigeminal que nos interesa cuando estamos valorando estos pacientes es la respuesta del nervio oftálmico. Cuando hacemos la prueba del nervio oftálmico y miramos cuál es la respuesta vagal a la estimulación del nervio oftálmico, en este caso del ojo. ¿Qué esperamos cuando hacemos esta estimulación del nervio oftálmico? ¿Qué esperamos cuando hacemos esta estimulación del ojo, del 5-1, y miramos al corazón? Esperamos que esta estimulación del 5-1, esta estimulación del ojo, produzca un cambio en la actividad cardíaca, un cambio a menos. Es decir, esperemos que baje la frecuencia cardíaca y aumente la tasa de disparo parasimpático. ¿Okay? Esta es la respuesta que esperamos. De hecho, probamos, son prácticas que hacemos, que probamos en nuestros pacientes crónicos y complejos para poder verificar si estos sistemas de preservación están de verdad preservados. Ese es el primer circuito. Este circuito del ojo, por ejemplo, es un circuito que va a generar adaptaciones interesantes. Por ejemplo, está asociada a esta estimulación del ojo una disminución de la frecuencia cardíaca, así como posiblemente una disminución de la tensión arterial.
posiblemente una disminución de la tensión arterial. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí un patrón de respuesta cuando hablamos de la estimulación del ojo. En cambio, vamos a tener respuestas diferentes cuando hablamos de la estimulación de la nariz, cuando hablamos de la estimulación de la boca. La nariz y la boca ya no van a intervenir sobre el sistema autónomo, sobre el sistema vagal directamente, van a intervenir sobre el sistema parasimpático, principalmente el parasimpático del cráneo. En este contexto de parasimpático del cráneo estamos hablando o del glosofaríngeo o del facial, es decir, el trigémino, dependiendo de la zona que estemos estimulando, que estemos trabajando, me va a generar respuestas sobre el parasimpático vagal o sobre el parasimpático del cráneo, ¿vale? Dependiendo de la zona y del tipo de estímulo. Cuando estamos trabajando más nariz y boca, es más probable que las respuestas que vayamos a tener, por ejemplo, respecto al tono de la pared de las arterias, lo más probable es que en el cuerpo vayamos a tener un aumento de la tensión arterial, trabajando sobre estas zonas, de la nariz, de la boca, un aumento de la tensión arterial o un aumento del tono de la pared de las arterias en el tronco, en el cuerpo, y una disminución de la resistencia de la pared de las arterias, por ejemplo, en el sistema nervioso central. ¿Qué significa esto? Es como si fuera un sistema, por ejemplo, de protección del sistema nervioso central, si te das cuenta. En este contexto que estamos hablando, cuando aumentamos el tono de la pared vascular del tronco y disminuimos el tono de la pared vascular del cerebro, lo que estamos haciendo es, obviamente, generando diferencias presóricas de manera que el flujo de oxígeno fluye más fácil al sistema nervioso central. El sistema nervioso central ahí está más oxigenado en ese contexto, ¿vale? Entonces ahí tenemos una respuesta, por ejemplo, para el sistema central, una respuesta para el cuerpo, que no necesariamente son la misma respuesta. Una puede ser vasodilatación y otra puede ser vasoconstricción, ¿vale? Muy bien, ¿vamos bien hasta ahora? ¿Sí o no? ¿Vamos bien hasta ahora? Hay todo un seminario de odontología SNA que hablamos en el SNA avanzado, donde describimos todas estas relaciones. Ok, entonces estas son las influencias del trigémino sobre el vago. Pero hay la influencia que va a la inversa también, del vago al trigémino. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, pacientes que sufren con intestino irritable son pacientes que tienen de 3 a 4 veces más riesgo de desarrollar trastornos en la ATM. Cuando estamos hablando de trastornos gastroesofágicos, estamos hablando, o de colon irritable, estamos hablando de zonas que son zonas inervadas, sobre todo por el vago. Y esta información del vago va a subir al sistema nervioso central, al núcleo del tracto solitario. Y este es el principal núcleo que nos interesa, el núcleo del tracto solitario, cuando hablamos de respuesta, cuando hablamos de integración del vago. Entonces, cuando tenemos estos efectos viscerales, sea en el esófago, sea en el estómago, sea en el duodeno, aumento de permeabilidad de barrera intestinal, toda esta información que se genera en los intestinos, por ejemplo, en el estómago, en el hígado, en la vesícula, toda esta información va a contactar con receptores vagales, y estos receptores vagales lo que van a hacer es llevar esta información, por ejemplo, de aumento de la concentración de citoquinas inflamatorias o aumento de la toxicidad interna a núcleos centrales, ¿okay? Núcleos, por ejemplo, en el tronco encefálico. Hay una otra zona que nos interesa bastante, que es la zona de la fosa posterior del cráneo, por debajo de la tienda del cerebelo, principalmente esta zona, más el conducto auditivo externo, la parte lateral de la membrana timpánica, que son zonas que tienen inervación vagal. Y estas inervaciones vagales que tenemos en la fosa posterior del cráneo subtentorial, en el conducto auditivo externo, en la parte lateral de la membrana timpánica, estas inervaciones van a llevar esta información, y ahí es inervación somática, a un núcleo que se llama núcleo espinal del trigémino, es decir, el vago
llevando información a un núcleo trigeminal en este contexto. ¿Okay? Entonces ahí es donde tenemos la recogida de informaciones. Una va a llevar esta información al núcleo del tracto solitario, otra va a llevar esta información al núcleo espinal del trigémino, y todo esto se articula ahí en el tronco encefálico y va a generar conexiones con circuitos centrales, núcleo paratrigeminal, por ejemplo. Ok, entonces tenemos vías trigeminales que llevan informaciones al vago y tenemos vías vagales que llevan información al trigémino. Y estas zonas, de momento estamos hablando de estímulos que vienen desde fuera hacia adentro y que empiezan a distribuirse y a conectarse. Ok. Pero hay un punto, que es un punto que nos interesa mucho, que es que todas las informaciones que llegan al circuito trigeminal también llegarán a este núcleo vagal, a este núcleo del tracto solitario. Entonces, todas las informaciones que entran por el circuito trigeminal, sea por el 5.1, por el 5.2, por el 5.3, van en algún momento a conectarse con un circuito de regulación autonómica en el tronco encefálico que empieza ahí en esta zona del núcleo del tracto solitario. Entonces, conexiones del trigémino con el vago. Bien. Y estas conexiones son súper potentes y capaces de producir mejores adaptaciones o peores adaptaciones. Entonces, una superadaptación que tenemos, por ejemplo, probablemente ya habéis visto o ya habéis oído, es cuando metemos la cara en agua fría. Si metes la cara en agua fría, mucha gente te dice, si metes la cara en agua fría estás estimulando el vago. Es mentira, estás estimulando el trigémino. El trigémino es el que siente esta sensación de temperatura en la cara. La respuesta es vagal, la respuesta es parasimpática. ¿Te das cuenta? Entonces, meto la cara en el agua fría, estoy estimulando el vago, estás estimulando el trigémino y estás obteniendo una respuesta vagal por estas relaciones de codependencia, ¿okay? Esta interdependencia regional. Así como algunos pacientes cuando tienen un infarto y la inervación cardíaca, parte de la inervación cardíaca que te hace percibir dolor es una inervación vagal, esta sensación que genera el infarto se puede traducir en dolor en la cara, dolor en la ATM, dolor de diente, dolor en la garganta, en el cuello. Esto también, una información aquí, en un circuito vagal, se puede reflejar en un síntoma aquí. Entonces, en este contexto, es el contexto de la construcción del artículo, merece mucho la pena investigar si al estimular el vago somos capaces de producir cambios en la respuesta trigeminal. En este contexto, un cambio en la respuesta de dolor trigeminal. ¿Okay? Y entonces, estos autores lo que han propuesto fue hacer una investigación. Y ahora os voy a hablar de la investigación para que podáis entender cómo el sistema autónomo puede influir en todo este contexto y cómo puede añadirte más elementos para poder abordar estos pacientes complejos con esta mirada del águila, esta mirada empleada. Entonces, os comento que eran 50 mujeres con trastorno temporomandibular relacionado con el síndrome de dolor miofacial entre 18 y 35 años, es decir, jóvenes. ¿Okay? El grupo que recibió estimulación del vago también realizó terapia manual y ejercicios, y el otro grupo, todos los dos grupos tenían dolor temporomandibular, ¿okay? De características semejantes, que era dolor temporomandibular relacionado con el síndrome de dolor miofacial, ¿vale? Pero un grupo iba a hacer ejercicios más actividad física, mientras este sí llamamos de grupo control, mientras que el otro grupo se llamaba grupo intervención. En este grupo intervención va a hacer los mismos ejercicios, este grupo intervención va a hacer la misma terapia manual, y este grupo intervención, además de estos dos elementos, también va a hacer la estimulación del vago. Hola Jean, ¿todo bien? ¡Qué grande máquina! ¿Cuánto tiempo no te veo? Muy bien. Y ahí se verificó en estos dos grupos determinadas variables, pero principalmente respecto a la cara y a la ATM se verificó
el dolor por presión, el umbral de dolor a la presión. Entonces, ¿cómo se hace esto? Y yo recomiendo que tengáis en consultorio, aunque toma algo de tiempo, merece la pena para poder cuantificar un poco la capacidad del paciente de responder a determinados estímulos. Entonces, cuando estamos probando, cuando estamos haciendo pruebas para verificar cómo el paciente responde al dolor, hay diferentes pruebas que se puede hacer. Hay pruebas de tolerancia. Pruebas de tolerancia es después que empieza a doler, por cuánto tiempo aguantas hasta que me pidas para retirar el estímulo. Pruebas de umbral son pruebas que yo aprieto y en el primer momento que esto empiece a parecerte como dolor, tú me comentas. ¿Okay? Entonces es el umbral o tolerancia de umbral, no, o se llama umbral de dolor a la presión. Entonces el primer umbral, que cuando estoy estimulando, ya te parece dolor, ya me avisas, pum, ya lo quito, miro cuál es la carga que me salió en el algómetro y ya apunto. ¿Okay? Este primer umbral. Hay pruebas de CPM, que ahí metes la mano en el hielo, por ejemplo, y verificas la modulación, si funciona la modulación del descendente, después vuelvo a probar eso. Hay pruebas que podemos utilizar una cinta, por ejemplo, o ejercicios aeróbicos para poder producir estimulación de la vía descendente y ahí después probar para ver si el circuito es capaz de generar inhibición. Entonces hay diferentes pruebas. Una de ellas es el primer umbral de tolerancia que tenemos a la presión. Y este primer umbral se verificó en diferentes músculos. Son ellos: el macetero, el temporal, el esternocleidomastoideo, el digástrico, el trapecio y el elevador de la escápula. ¿Okay? Entonces se probó esto en varios músculos, unos de ellos con inervación del trigémino, otros ya con inervación de otras estructuras neurales, por ejemplo, como el 11, ¿no? El accesorio. Entonces se probó ahí músculos que podrían estar relacionados a esta zona para saber, en un primer momento yo pruebo esto para entender a partir de cuántos kilos de fuerza que yo estoy haciendo, que esto empieza a traducirse como dolor para el paciente. Entonces hago eso antes del tratamiento, después voy a hacer después del tratamiento para saber si ahora puedo apretar más. Si puedo apretar más, significa que el paciente ganó condiciones de inhibición del dolor, porque ahora puedo apretar más y a él o a ella no le parece dolor. ¿Vale? Entonces se utilizó este contexto de tolerancia de dolor a la presión, este primer umbral de dolor a la presión, para estos grupos musculares, y el estudio se hizo por 4 meses, si no me equivoco, déjame mirarlo aquí, por 3 meses, el estudio se hizo por 3 meses, el grupo y las personas hacían los ejercicios todos los días, si no me equivoco, lo voy a leer aquí para no equivocarme. Los participantes se dividieron, umbral del dolor por presión, esto ya hemos dicho, periodo de 3 meses, 2 sesiones por semana, divididos entre ejercicio y terapia manual o estimulación del vago, ejercicio y terapia manual. Los ejercicios de la terapia manual se utilizó masaje de fricción profunda, ejercicios de rocabado con técnicas de relajación de la lengua, control de rotación del ATM, técnicas de estabilización rítmica, de extensión axial del cuello, postura de la faja del hombro y la flexión y estabilización de los flexores de la cabeza. Para los 2 grupos se hizo eso. Los 2 grupos fueron entrenados para realizar estos ejercicios 6 veces al día con 6 repeticiones de cada movimiento, y luego el otro grupo recibió también la estimulación del vago. ¿Vale? Después yo subo
el artículo a Telegram si queréis, para que podáis mirar los parámetros de la estimulación. El protocolo de electroestimulación consistió en estimulación auricular bilateral con una duración de 20 minutos, frecuencia de estimulación de 10 Hz. Bueno, ahí hay todos los parámetros que tenemos ahí que se utilizaron en este estudio, ¿vale? Y luego se verificó cómo eso influyó sobre cómo este abordaje, después de 3 meses, influyó en esta modulación de percepción de dolor y principalmente sobre esta tolerancia de dolor a la presión, este umbral de dolor a la presión. ¿Okay? Bien, ¿y qué se observó en los dos grupos? ¿Okay? Ahí, si queréis, yo de memoria no lo guardo. De memoria ya guardo muy poca cosa, solo lo esencial. Pero por lo increíble que parezca, despertándome más temprano, parece incluso que va mejorando más. Pero muchas cosas ya no lo guardo. Entonces os comento los resultados para que podamos debatirlos. En el grupo vago, en el grupo que recibió estimulación del vago, ¿okay? El umbral de dolor por presión en los músculos masetero, temporal, esternocleidomastoideo, digástrico, trapecio y elevador de la escápula mejoró de manera significativa después del tratamiento respecto a su línea de base. ¿Okay? Mientras que en el grupo control, que utilizó terapia manual y ejercicio, el umbral de dolor por presión mejoró en los músculos masetero y elevador de la escápula. ¿Okay? Mientras que no hubieron cambios importantes en el temporal, ni en el esternocleidomastoideo, ni en el digástrico, ni tampoco en el trapecio. Cuando se compararon los dos grupos, se encontró que el grupo vago era más efectivo que el grupo de control para aumentar el umbral de dolor de presión en los músculos masetero, trapecio y elevador de la escápula. Okay. ¿Qué nos está diciendo este artículo? Nos está diciendo que es superior hacer una estimulación del vago que trabajar directamente la zona. No. Nos está diciendo que trabajar el vago es superior a trabajar el trigémino. Tampoco. Nos está diciendo que trabajar el sistema autónomo tiene que ser prioridad 1 para poder trabajar con estos pacientes. No, tampoco. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que si añades el sistema nervioso autónomo en la ecuación, perfecto, Ivana, mejor dicho, que razonemos eso, por vías y mecanismos, pues probablemente vamos a hacer más eficientes. Perfecto, perfecta aportación. Pero nos está diciendo que si añadimos la modulación autonómica en esos pacientes, en este caso fue la estimulación del vago, se te da mucho más potencia en los resultados que vas a obtener. ¿Por qué me da más potencia en los resultados que voy a obtener si no estoy trabajando sobre el ATM en sí mismo? Porque estás trabajando sobre vías y mecanismos de modulación central. Y cuando trabajamos vías y mecanismos de modulación central, lo que pasa es que la respuesta no es solamente local, la respuesta es mucho más global, porque estás restableciendo vías y mecanismos de regulación. Es decir, de la misma manera que estábamos hablando antes, yo puedo trabajar la vía antinociceptiva ascendente, yo puedo trabajar a través de ejercicios físicos, yo puedo trabajar a través de no sé qué. Todo esto nos ayuda a entender que somos capaces de trabajar en diferentes sistemas de regulación para darle más potencia al sistema que está más debilitado, en este caso el sistema trigeminal. Ok, entonces añadir la modulación del vago en este contexto te da un super plus para tus pacientes. ¿Por qué? Porque en estos pacientes crónicos, que sabemos que son los pacientes del estudio con síndrome de dolor miofacial,
Estos pacientes sabemos que trabajar el punto local es muy poco eficiente, es muy poco efectivo, porque en la semana siguiente esto ya vuelve. Esto fue un estudio de 3 meses, ¿okay?, de estimulación del vago. Entonces, si entendemos un poco más, como dijo Fisiosalud Funcional, de jerarquía de sistemas, sabremos que al abordar el SNA, yo voy a darle mucho más potencia a todas las intervenciones que voy a tener en otros circuitos de regulación, en este caso, en la modulación del circuito trigeminal. ¿Y cómo ocurre esto? Ocurre a través de un circuito que tenemos aquí dentro que se llama red autonómica central. Cuando somos capaces de modular o de manipular las relaciones en esta red autonómica central, lo que pasa es que yo puedo utilizar una vía que no tiene nada que ver con el problema para poder generar una modulación de esta estructura, sin tener que tocarla. Es un poco el caso que os comento eventualmente en los cursos de una paciente que llegó con un dolor lumbar agudo, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, sudando, con signos autonómicos evidentes del sufrimiento del dolor agudo. No me permitía tocar las lumbares y la única zona que yo tenía para intervenir, porque ella me permitía, era la boca. Y era un dolor lumbar. Yo tuve que intervenir en la boca para poder mejorar su dolor lumbar. Y después de haber intervenido en la boca por 3-4 minutos, ella, que no podía mantenerse ni sentada ni de pie, se levantó de la camilla y empezó a caminar, porque estábamos modulando vías y mecanismos de regulación. Entonces, cuando empezamos a entender eso y empezamos a conectar el sistema autónomo con la realidad clínica de estos pacientes, no es que el dolor vaya a mejorar más deprisa. Obviamente el dolor mejora más deprisa, pero recuperamos mucho más deprisa muchas otras condiciones, como la capacidad cognitiva, el control del estado de ánimo, el control emocional, la sensibilidad de la zona mejora muchísimo, disminuye los niveles de ansiedad, mejora la calidad del sueño, incluso la gestión emocional en todo este proceso, ¿vale? Porque el sistema autónomo es un circuito multisistémico, no puedes olvidarte de esto, es multisistémico. Entonces, cuando estamos trabajando desde esta perspectiva más homeostática, más de regulación de circuitos, somos mucho más eficientes en nuestro abordaje, en nuestra búsqueda terapéutica. Y el que imagina que, pero esto es para personas, solamente para personas mayores. Bueno, aquí teníamos mujeres entre 18 y 35 años. No tenía nada que ver con personas mayores, ¿vale? Entonces, estas redes de conexión, estas vías de comunicación, son un poco donde podríamos pensar en trabajar cuando estamos hablando de estos pacientes. Tengo una imagen aquí que me gustaría enseñarles. A ver si la tengo aquí. Si somos capaces de verla también, ¿no? Tenerla aquí, pero no ser capaces de verla, tampoco me ayuda. A ver si puedo. Ahí les enseño. Si puedo cambiar eso por eso, les enseño la imagen. Es una imagen que será la que voy a activar. La IA, así que voy a congelar y vuelvo. A ver si puedo conectar eso. ¿Puedo conectar esto? Les enseño. Puedo, ahora sí. A ver, creo que se ve. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, esto aquí son vías y mecanismos de regulación, si os dais cuenta, ¿vale? Estas vías y mecanismos de regulación, si es una clase del avanzado, vemos que diferentes estímulos, receptores táctiles, apnea, la temperatura facial, sumergir la cara en agua,
quimiorreceptores a través del glosofaríngeo, varoreceptores a través del vago, receptores de estiramiento pulmonar a través del vago o receptores atriales a través del vago. Todos estos circuitos van a generar cambios en la función trigeminal, como veis aquí. Y los cambios en la función trigeminal no solamente van a generar cambios en la ATM, que era lo que estábamos mirando, pero también van a generar cambios en otros circuitos reflejos, por ejemplo, circuitos hemodinámicos, por ejemplo, en el circuito del bazo, con el cambio de producción de hemoglobina, hematocritos, con el cambio de la producción de adrenalina y noradrenalina. Va a producir cambios en la vascularización sistémica, cambios en la actividad cardíaca, cambios en la actividad pulmonar. Entonces, todo esto lo que vemos aquí está relacionado a esta conexión de circuitos trigeminales con circuitos vagales. ¿Lo veis? A ver si puedo cambiar aquí esta diapositiva. Me ha desconectado. Bueno, pero habéis podido ver ahí más o menos la cantidad de relaciones que tenemos, ¿verdad? Déjame quitar eso. ¿Habéis podido ver la cantidad de relaciones que tenemos ahí? Estas lentes son muy buenas, pero a veces se desconectan de la nada. Entonces, y se queda un tío hablando en tu oreja, en tu oído aquí, diciendo, you got a comment, y no sé qué, y estás tú hablando, y luego tiene otra persona hablando en tu oído a la vez, ¿no? Entonces, ahí ya habéis podido tener una idea de todos los circuitos que van a influir sobre la respuesta trigeminal. Claro que ahí es mucho más complejo de lo que podemos trabajar aquí en Instagram, pero cuando estamos en el SNA avanzado, ahí ya hemos superado el integrativo, ya llegamos al avanzado y empezamos a trabajar todas estas vías y mecanismos desde otra perspectiva. Pero lo que quiero dejar como mensaje es que si somos capaces de entender, ¿no?, la mirada del águila, que hay vías y mecanismos de regulación, que jerárquicamente el sistema responde primero a algunos estímulos y luego a los demás, somos mucho más precisos en todo lo que hacemos en nuestra práctica clínica. Entonces, la pregunta es, ¿merece la pena considerar el sistema nervioso autónomo cuando estamos hablando de problemas trigeminales? Pues me parece obvio que merece la pena, cuando estás trabajando sobre problemas trigeminales, considerar el sistema nervioso autónomo. Del sistema nervioso autónomo, si no lo mides, no lo sabes, ¿verdad? Y fijaros qué interesante la cantidad de pacientes que recibimos que tienen bruxismo, que les duele la boca, o que les duele la cabeza, o que tienen cefaleas porque están todo el tiempo apretando. También es dolor, ¿ok? Todo lo que hay es otro dolor trigeminal, no es un dolor de la ATM como el dolor que estábamos hablando antes. Entonces, si trabajas con estos contextos de pacientes crónicos complejos que tienen problemas gastrointestinales, tienen reflujo y también tienen problemas de modulación del circuito trigeminal, el sistema autónomo tiene mucho que aportarte ahí en este contexto. La electroestimulación siempre es una opción. Y me gusta tener esta opción disponible. Lo único es que para que no nos hagamos los perezosos, deberíamos también desarrollar el otro pensamiento. Es decir, ¿cuál es el otro pensamiento, Luis? Es un sistema autónomo que debería regularse solo. Cuando yo le pongo algo de electroestimulación, neuromodulación, como queráis llamar, cuando tengo que poner un estímulo externo para poder regular a este sistema, significa que mi cuerpo perdió la capacidad de autorregularse. Ahora yo le puedo modular desde una vía externa, pero perdió su capacidad de autorregularse. ¿Okay? Y ahí es donde nos preocupa. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo pierde la capacidad de autorregulación, es una invitación
para que empiecen a venir condiciones, para que empiecen a sumarse condiciones de cronicidad. Diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, depresión, ansiedad, alteraciones del sueño. ¿Por qué? Porque estoy perdiendo los circuitos de regulación. ¿Okay? Entonces, mi invitación siempre es, si vas a utilizar electroestimulación, bueno, utiliza electroestimulación, hay varias formas de utilizar la modulación del vago, ya hay algún artículo que haya comparado la electroestimulación con ventilación, con respiraciones controladas, el resultado fue muy semejante, incluso no hubo diferencia en la modulación entre uno y otro, pero la respiración tiene mucho más beneficios porque es voluntario, es activo, pero son recursos, ¿ok? Pero la pregunta nunca puede ser ¿cómo voy a resolver eso? A través de una herramienta. La pregunta siempre tiene que ser ¿por qué un sistema que debería regularse solo dejó de autorregularse? Porque ahí cuando podemos contestar esta pregunta haciendo pruebas y entendiendo cómo el sistema se está regulando, somos capaces de entender qué es lo que le está impidiendo de recuperarse, ¿vale? Por esto decimos siempre que si no te gusta la respuesta, cambia la pregunta. No intentes sustituir la respuesta. Cambiar la respuesta por la respuesta probablemente no va a resolver nada, ¿vale? Muy bien, a ver las preguntas. ¿Se puede controlar el tipo de oclusión con este planteamiento? No, el tipo de oclusión es mecánico tal cual. Cuando un paciente tiene un lado del cuerpo más sensible y otro más afín a contracturarse, ¿qué tiene? ¿No podemos de alguna manera regular para que el cuerpo vuelva a tener esta capacidad? Nosotros no podemos regular, nosotros podemos devolverle al cuerpo la capacidad de percibir estímulos. Eso es lo que podemos hacer. Y el cuerpo, al percibir estímulos, tiene que volver a interpretarlo bien otra vez. Para volver a interpretarlo bien otra vez, tiene que entrenar. Eso es obvio, ¿vale? Pero nosotros no podemos regularle, podemos modular la respuesta. Cuando un paciente es hipertenso, le doy un antihipertensivo, pero estoy modulando la respuesta. Cuando un paciente tiene taquicardia, yo le doy beta bloqueantes, yo le estoy modulando la respuesta. Si yo le quito el beta bloqueante, no vuelve a regularse. Vuelve a tener la misma respuesta de antes. Entonces el tema es ahí, es entender cuál es el sistema que está fallando, intervenir sobre este sistema para que el cuerpo vuelva a percibir lo que tiene que percibir y empiece a entender cómo adaptar esta respuesta para poder, tal vez, volver a regularse otra vez. ¿Okay? ¿Cómo se regula el sistema autónomo? Primero midiendo, después entendiendo qué es lo que está alterado. Si la persona tiene automatizada la respiración oral, ¿cómo se empieza a trabajar para que respire con nariz despierto y dormido? Pues hay varias estrategias para eso. La primera de ellas, entender que si la vía oral siempre ofrece menos resistencia. Y si ofrece menos resistencia, siempre va a ser la primera vía solicitada, ¿vale? Entonces la pregunta es, ¿hay fuerza de los músculos ventiladores para poder compensar eso? ¿Hay fuerza o hay movilidad de la caja torácica para permitir esta expansión a través de la nariz? ¿Hay compensación de los músculos accesorios del cuello? ¿Hay una vía aérea que está limpia? ¿Hay el pasaje del flujo de aire? No tiene ningún tipo de obstrucción. Entonces, lo primero es garantizar que la vía esté limpia. Luego, garantizar que haya capacidad muscular para hacerlo. Y luego, entrenar. No es un problema. Tienes ferlo de descarga y se despierta con la boca seca. Eso es entrenamiento. Pues entonces así que sí se puede. Sí, en general sí. Yo nunca voy a decirles siempre, porque no hay siempre. Cualquier persona que les diga siempre se puede, probablemente les está mintiendo. Dependiendo del contexto y del caso de cada uno, eventualmente sí se puede, ¿vale? Pero el primer paso es entender qué es lo que está fallando. El primer paso es entender por qué está fallando, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo soy respirador oral. ¿Ser un respirador oral modifica mi función autonómica? No necesariamente. Modifica un montón de cosas. El trigémino dispara más, hay menos vasodilatación de las arterias del cráneo, menos oxigenación para el cráneo, el aire es menos limpio cuando lo respiro, se calienta menos el aire para
para meterlo en los pulmones, es menos eficiente en diferentes contextos. Predispone a cosas que la respiración nasal tiene menos riesgo, no es que estés libre de riesgo, pero te da menos riesgo de algunas cosas como alergias, infecciones respiratorias, no sé qué. Okay. ¿Significa que esto sea un problema para la modulación del SNA? No, en algún contexto tal vez sí, pero en contextos generales no. Okay. Entonces ahí la pregunta es, si en este paciente que estoy teniendo, la respiración oral es algo que yo tengo que trabajar para modular el SNA. Puede ser algo que yo tengo que trabajar para modular 75 otras cosas. Para el SNA, tal vez sí, tal vez no. ¿Y qué hacemos? Pues probamos, medimos, mientras estemos midiendo, te van saliendo las respuestas y ahí va modulando todo el tratamiento de acuerdo con las respuestas que vas obteniendo. ¿Vale? Nos puedes sugerir tipos de respiración que se utilicen para autorregulación. Este está en el perfil de Breathwork. Si queréis buscar en el perfil de Breathwork, hay un par de respiraciones ahí que podéis consultar para... Es @SNA Breathwork, que podéis consultar. En plan clínico, yo no recomiendo ninguna sin medir antes, sin probar antes. Lo primero que tenemos que hacer es poner la banda, poner el circuito de modulación, el circuito de verificación para hacer la valoración del paciente que respire en ritmos específicos y verificar cómo el sistema se adapta a eso. Beer dijo, es cierto que falla capacidad, caja torácica, déficit energético objetivado, también bajo spin y pen por neumo. Claro, y ahí, en ese contexto, Beer, prioridad 1 es darle fuerza a los músculos. ¿Por qué? Porque es el motor, y si el motor no tiene fuerza, cuando necesite de aire, va a abrir la boca, porque necesita ventilar, y ventilar es prioridad 1. ¿Vale? Además de todas las maladaptaciones de cuello que puedan estar también produciendo esta mala modulación. Por ejemplo, cuando vemos un paciente que llega así, con anteriorización de cabeza y todo eso, y que dice, yo duermo con la almohada baja, y claro, duerme con la almohada baja, cuando duerme con la almohada baja, es imposible que este circuito le permita cerrar la boca por la noche. Es imposible, es como si te sujetas aquí, y ahora levantas la cabeza, es imposible que le deje cerrar la boca por la noche. Entonces se tumba, la almohada baja, y lo que va a hacer es abrir la boca. Por más que esté entrenado, porque ahí el circuito de cadenas no le permite el cierre. Y ahí, si no hacemos esta adaptación, tampoco va a funcionar. Y ahí el tema de apnea del sueño, ronquidos y todo esto. Esto sí va a modificar de forma importante la modulación autonómica porque modifica la modulación del sueño, ¿no? Y la parte más importante para nosotros en esta modulación sería la fase 3, que es la fase profunda parasimpática, y la fase no REM. En estas fases ahí tiene que estar súper preservada para que el sistema autónomo pueda funcionar bien. Y el sistema autónomo ayuda a modular todo eso. ¿Vale? Pongo el paper en Telegram. Mi caso de fibromialgia crónica, ¿qué hago? En mi caso de fibromialgia crónica, ¿qué hago? Busco una persona que entienda de modulación autonómica y que lo mida. Y si no se mide, no se sabe. ¿Sí? Estoy cansado ya de ver personas que dicen que trabajan en sistema nervioso autónomo y no lo miden. Si no lo mide, no lo sabe. Yo jamás aceptaría ir a un médico que me dijera, ya sé cómo están tus analíticas, pero no me has pedido analíticas, pero ya sé cómo están, intuyo. ¿Cómo que intuyes? Pídeme la analítica, yo la hago, y ahí puedes concluir cualquier cosa. Jamás aceptaría que un médico me dijera cómo están mis analíticas sin haberlas pedido. Eso, para el sistema autónomo vale igual. No vayas a un clínico que te diga, yo trabajo con el sistema autónomo, pero no lo mido de manera objetiva. Si no lo mides de manera objetiva, no lo sabe, te está engañando. No caigas en esta trampa, ¿vale? Si no se mide, no se sabe. Muy bien, máquinas. Voy a poner el paper en Telegram mañana por la mañana. ¿Cuánto lo ves hoy? Espera. Rui me dijo, si lo puedes hacer en 5 minutos, hazlo ya. Dice, ok. Rui es una máquina. Así que ya le voy a subir aquí. A ver, archivo.
La recomendación de Rudy. Si lo puedes hacer en 5 minutos y no arrastrar esto para la semana que viene, hazlo ya. Ok. Pues lo voy a hacer ya. Entonces. Pero claro, ahí tengo que descargarlo primero. Listo, descargado. Aquí. Ahí está. Ya está en Telegram. Listo. Si queréis buscar, ya está en Telegram. ¿Vale? ¿Qué tal incluir la meditación o respiración en más de todo lo anterior? Para el trigémino, no sé. Si es solo incluir por incluir, yo no lo incluiría. Si hay alguna recomendación de por qué incluir meditación y por qué incluir respiración, probablemente yo consideraría. Pero solo incluir cosas por incluir cosas, yo no lo incluiría. Demasiadas cosas suelen confundir más al cuerpo. En general, al cuerpo no le falta nada, le sobra. A veces les sobra sedentarismo, les sobra mala alimentación, les sobra una noche mal dormida, a veces les sobra y tenemos que eliminar cosas. Y a veces hay demasiadas informaciones. Yo medito, hago acupuntura, osteopatía, ejercicio, no sé qué, y estoy mal. Entonces elimina un par de cosas porque no vas en buen camino. En el grupo El Futuro es Funcional también va a estar el paper. El paper está en Telegram, Fabi. Así que podéis meteros ahí. Y si trabajáis con electroestimulación, tenéis ahí los parámetros que se han utilizado. ¿Okay? En Telegram lo he puesto ahora, José. Es el último archivo que está ahí en Telegram. Acabo de poner. Hacer ejercicio es importante, entonces. Hacer ejercicio es fundamental. ¿Vale? Muy bien. Quien no tenga Telegram, pues descarga el Telegram. Es más fácil, ¿no? Y ahí ya puedes descargar no solamente eso, pero todo lo demás. El que me diga que no tiene, ya va con retraso. Pues descárgatelo. Es que no me gustan estas tecnologías. Pues entonces no disfrutes de los beneficios de la tecnología. Bueno, ya listo. ¿Okay? Muy bien, máquinas. Ya sabéis, el que aprende no depende, ¿verdad? Y nuestro principio aquí es que tenéis que aprender. Pero yo soy paciente, pues yo también soy paciente en diferentes momentos y la mejor forma de poder ayudarle a tus médicos, a tus clínicos responsables es conociendo qué es lo que te está pasando. Porque ahí le puedes decir con fiabilidad, con seguridad, sin nerviosismo, con calma, con tranquilidad, todo lo que está pasando. Y si tú entiendes esto desde una perspectiva clínica, lo puedes entender y ser mucho más empático con tus pacientes porque ya sabe qué es lo que está pasando. ¿Ok? Muy bien. Trigémino y Vago es una super relación. Podríamos hablar 3 días de esta relación. No será el caso. ¿Vale? Dentro de la formación sí, dentro del integrativo una parte pequeñita, dentro del avanzado hay un bloque enorme. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Pronto va a haber una sorpresa, creo, pero no lo voy a hablar aún, sino después del soporte mi amante. Cuidaros mucho, nos vemos pronto. Un abrazo a todos, un abrazo a todas. Chao.